Hola y bienvenidos a Descanso Histórico. En el corazón de Mesoamérica, bajo la bóveda celeste sembrada de estrellas ancestrales, floreció una civilización asombrosa. Imagínese, en un periodo de tiempo inferior al que transcurrió entre la invención del automóvil y nuestros días, un pueblo nómada construyó una de las ciudades más grandes del mundo en medio de un lago. ¿Cómo lograron los aztecas o mexicas semejante proeza? Este pueblo no solo erigió Tenochtitlán, una maravilla de la ingeniería, sino que también desarrolló una civilización avanzada que calculaba eclipses solares y conoce como la cultura madre de Mesoamérica, ya levantaba imponentes cabezas colosales en las tierras bajas del Golfo, estableciendo las primeras redes comerciales de larga distancia y sentando las bases de una iconografía religiosa que influiría durante siglos en las culturas posteriores. Su influencia se extendió a lo largo y ancho de Mesoamérica, dejando una profunda huella en el desarrollo de las siguientes civilizaciones. Posteriormente, en el altiplano central, los teotihuacanos construyeron una de las ciudades más grandes y misteriosas del mundo antiguo, con pirámides tan imponentes como las del Sol y la Luna, estructuras que aún hoy nos asombran por su magnitud y su precisión arquitectónica. Teotihuacán no fue solo un centro ceremonial, sino una metrópolis planificada meticulosamente, un crisol de etnias y un centro neurálgico de innovación, cuya influencia económica, política y religiosa se extendió por toda la región antes de su enigmático colapso. El misterio que envuelve su declive continúa siendo un tema de estudio para los historiadores y arqueólogos de todo el mundo, quienes buscan desentrañar las causas que provocaron la caída de esta gran civilización. Mientras tanto, en las exuberantes selvas del sur, los mayas desarrollaban una escritura jeroglífica sofisticadísima, poseían conocimientos astronómicos asombrosos que les permitían predecir eclipses con precisión milimétrica y crearon un arte inigualable plasmado en estelas y templos, reflejo de su avanzada cultura y conocimiento. Su comprensión del tiempo y el cosmos era profundamente compleja, dejando un legado que sigue fascinando a la comunidad científica e intelectual. La complejidad de su sistema calendárico y sus avanzados conocimientos matemáticos son un testimonio de su brillante cultura. Y en los fértiles valles de Oaxaca, los zapotecas dejaban su huella con centros ceremoniales y urbanos como Monte Albán, una ciudad construida estratégicamente sobre una montaña, demostrando una compleja organización social, una avanzada comprensión de la arquitectura defensiva y una rica tradición cultural que incluía el desarrollo de uno de los primeros sistemas de escritura de Mesoamérica. Su habilidad para adaptar el entorno a sus necesidades y su organización social compleja nos demuestran la capacidad de adaptación y desarrollo de esta civilización. Su legado continúa inspirando estudiosos y admiradores de la cultura mesoamericana. Estas civilizaciones predecesoras no solo crearon maravillas arquitectónicas que aún nos asombran, sino que también legaron avances cruciales en agricultura, como la técnica de la chinampa, un ingenioso sistema de cultivo que permitía la producción de alimentos en zonas lacustres. Sistemas de calendario increíblemente precisos, que reflejan un profundo conocimiento de la astronomía y la matemática, conceptos religiosos fundamentales que incluían un complejo panteón de deidades. Y la importancia del autosacrificio, una práctica que revela aspectos esenciales de su cosmovisión, estructuras políticas que favorecían el control regional, que permitieron la organización y administración de vastos territorios, y extensas redes de comercio que conectaban distintas regiones, que facilitaron el intercambio de bienes, ideas y cultura. Fueron ellos quienes moldearon profundamente la cuna de las civilizaciones mesoamericanas, un crisol de ideas, tecnologías y creencias que los futuros aztecas heredarían, reinterpretarían y llevarían a nuevas alturas, sentando las bases del imperio que más tarde construirían. El mundo en el que los aztecas surgirían no era un lienzo en blanco, sino un tapiz rico y complejo, tejido con los hilos de milenios de historia y conocimiento acumulado. Cuando el poder de Teotihuacán declinó, un nuevo faro cultural y militar emergió en el altiplano central de Mesoamérica, los toltecas. Su capital cultural y política. La importancia de los toltecas como precursores directos radica en varios pilares. Primero, su organización militar y política sentó un precedente. Se les atribuye la
Consolidación de un sistema militarista con un fuerte énfasis en la guerra y la expansión, elementos que los aztecas adoptarían y perfeccionarían, adaptándolos a su contexto y necesidades. Las imponentes figuras de los atlantes de Tula, guerreros de piedra que sostenían el techo del templo principal, son un testimonio visual de esta vocación militarista. Segundo, su legado religioso y la figura de Quetzalcóatl trascendió las fronteras culturales y su influencia se siente hasta la actualidad. La leyenda narra que Quetzalcóatl fue un sabio gobernante de Tula, que tras un conflicto con su antagonista Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios de la noche y la hechicería, fue engañado y desterrado, prometiendo regresar algún día. Esta profecía del retorno de Quetzalcóatl tendría, como veremos más adelante en la historia azteca, consecuencias monumentales. Otro mito clave era el de la creación del quinto sol. Los toltecas y luego los aztecas creían que el universo había pasado por 4 eras o soles anteriores, cada una destruida por cataclismos. Nuestra era actual, el quinto sol o sol de movimiento, había sido creada por el autosacrificio de los dioses, lo que implicaba la necesidad de que los humanos mantuvieran el equilibrio cósmico a través de rituales y ofrendas. Esta creencia infundió un profundo sentido de responsabilidad en la vida cotidiana y ceremonial. El legado de estos mitos en la cosmovisión posterior es incalculable. La identificación de los aztecas como herederos de los toltecas sirvió para legitimar su poder, integrando él. Su intensa actividad ritual y militar a menudo se justificaba como una forma de alimentar al sol y evitar el cataclismo. Las representaciones de Quetzalcóatl, los atlantes guerreros y la simbología asociada a los mitos toltecas se replicaron y adaptaron en la arquitectura y el arte azteca, como se puede ver en sus templos y esculturas. La poderosa influencia tolteca y su capital, Tula, no eran inmortales. Hacia finales del siglo XI después de Cristo, esta civilización comenzó un proceso de declive que culminaría en el abandono y la destrucción de su magnífica ciudad, generando un profundo vacío de poder en el altiplano central de Mesoamérica. Las causas exactas de este colapso son objeto de debate entre los historiadores y arqueólogos, pero se cree que fue una combinación de factores internos y externos. Entre ellos se barajan conflictos internos, inestabilidad política, luchas entre facciones rivales dentro de la élite gobernante o incluso revueltas de poblaciones sometidas. Factores ambientales, periodos de sequías prolongadas o cambios climáticos adversos que afectaron la producción agrícola, llevando a escasez de alimentos y hambrunas, e invasiones externas, la presión y las incursiones de grupos nómadas del norte, conocidos genéricamente como chichimecas. Las crónicas sugieren que estos grupos, incluyendo a los ancestros de los aztecas, contribuyeron al saqueo y la quema de Tula alrededor del año 1150 después de Cristo. Los restos arqueológicos de Tula muestran evidencias claras de destrucción y abandono. El colapso de Tula y el declive tolteca tuvieron un impacto transformador en Mesoamérica. Significó el fin de una era de hegemonía centralizada y la apertura de un periodo conocido como el posclásico tardío, caracterizado por una mayor fragmentación política y la emergencia de múltiples ciudades-estado en constante competencia. Este vacío de poder fue crucial. Sin un imperio dominante que impusiera orden, el altiplano central se convirtió en un mosaico de pequeños señoríos y grupos migratorios. Las rutas comerciales se vieron interrumpidas y la necesidad de defensa militar se volvió primordial para la supervivencia de cualquier comunidad. Era una realidad innegable, su ancestral hogar. Los códices y las tradiciones orales mexicas describen a Aztlán como una isla en medio de un lago, un lugar de abundancia y paz donde sus ancestros vivían bajo la guía de sus dioses. Sin embargo, en un momento determinado, su principal deidad, Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, dios del sol y de la guerra, les dio una orden ineludible. Debían abandonar Aztlán y emprender un largo peregrinaje en busca de una señal divina. Esta señal sería el lugar donde debían establecer su nueva y gloriosa ciudad, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Esta migración desde Aztlán fue el evento fundacional en la identidad mexica. No fue solo un viaje físico, fue una travesía espiritual y transformadora. Durante décadas, incluso siglos, este pueblo nómada se movió por diferentes regiones de Mesoamérica, enfrentando adversidades, aprendiendo de otras culturas y a menudo siendo despreciados por los pueblos ya
establecidos, que los consideraban bárbaros chichimecas. La importancia de Aztlán no radica solo en su existencia geográfica, sino en su profundo significado cultural. Representaba la pureza de sus orígenes, la promesa de su destino y la justificación divina de su peregrinaje. Era el punto de partida de su épica, el lugar donde se gestó la identidad de un pueblo que estaba destinado a convertirse en un imperio. El recuerdo de Aztlán alimentó su cohesión, su resiliencia y su determinación, impulsándolos a través de cada desafío en su búsqueda de la tierra prometida. La historia de los mexicas, antes de su grandioso ascenso, está intrínsecamente ligada a un mito fundacional que no solo explica su origen, sino que también justifica su destino manifiesto y los numerosos grupos chichimecas que también migraban. Se veían a sí mismos como el pueblo elegido, destinado a una gran gloria si perseveraban y obedecían los mandatos de su Dios. La memoria de Aztlán se convirtió en un recordatorio constante de su origen humilde y el poder de la profecía divina que los impulsaba hacia la grandeza. La búsqueda de Aztlán, la mítica patria de origen de los mexicas, ha fascinado a historiadores, arqueólogos y entusiastas por siglos. ¿Fue un lugar real o es puramente un concepto simbólico, una Tenochtitlán idealizada en el pasado? Las teorías al respecto son diversas, oscilando entre interpretaciones históricas basadas en crónicas y códices, y algunas propuestas arqueológicas, aunque ninguna ha alcanzado un consenso definitivo. Una posibilidad es que Aztlán fuera un lugar simbólico. Muchos estudiosos modernos tienden a ver Aztlán más como un mito fundacional que como un lugar geográfico concreto. Argumentan que su función principal era paraíso perdido o un ideal de la ciudad perfecta, similar a Tenochtitlán pero en un pasado remoto y puro. Los elementos del águila, el nopal y la serpiente que se repiten en la fundación de Tenochtitlán refuerzan la idea de un ciclo cósmico y una predestinación. Las inconsistencias en las descripciones de Aztlán a través de diferentes códices apoyan esta visión de un lugar más simbólico que tangible. Otra posibilidad se basa en teorías históricas y geográficas. Se han propuesto diversas ubicaciones geográficas para Aztlán, basándose principalmente en crónicas, códices y en la lógica de una migración desde el norte hacia el centro de México. Una de las teorías más populares y atractivas apunta a Mezcaltitán, Nayarit, una pequeña isla en el estado de Nayarit. Desde sus humildes orígenes en Aztlán hasta la fundación de su grandiosa capital. El nombre Huitzilopochtli se traduce como colibrí zurdo o colibrí del sur, una imagen que evoca tanto la ligereza del ave como la ferocidad del guerrero. Era la deidad tutelar de los mexicas, el dios tribal que los había elegido para una misión trascendental. Su historia, según los mitos, es tan dramática como la de su pueblo. Nació armado de su madre Coatlicue para defenderla de sus hermanos celosos, un acto que lo estableció como un dios guerrero desde su concepción. Desde el momento en que ordenó la partida de Aztlán, Huitzilopochtli asumió el rol de guía supremo para los mexicas. No era un dios distante. Su presencia se manifestaba a través de sus sacerdotes. Encarnación de su espíritu guerrero. Su culto se elevó a la par e incluso por encima de otras deidades en Tenochtitlán, reflejando el ascenso de su pueblo como la potencia dominante. Impulsados por la promesa de su dios, Huitzilopochtli, los mexicas abandonaron la mítica Aztlán para iniciar una de las migraciones más épicas de la historia mesoamericana. No fue un viaje corto ni sencillo. Esta larga peregrinación duró más de 2 siglos, transformando a un grupo errante y relativamente simple en un pueblo con la resiliencia y la organización necesarias para forjar un imperio. La ruta del destino. Aunque la ruta exacta y sus tiempos varían en los diferentes códices y relatos históricos, como el famoso Códice Boturini, la secuencia general los lleva desde el norte o el occidente de México, presumiblemente desde lugares como Chicomoztoc, el lugar de las 7 cuevas, un punto de congregación mítico para varios grupos nahuas, adentrándose progresivamente hacia el sur, hacia el rico y poblado Valle de México. En su trayecto, los mexicas hicieron múltiples asentamientos temporales. En cada parada realizaban ceremonias, erigían altares a Huitzilopochtli. Aprendían de las culturas con las que se encontraban. Algunos de los puntos más mencionados en su ruta incluyen Coatepec, un lugar de gran significado mítico donde Huitzilopochtli consolidó su poder.
y donde los mexicas celebraron su primer fuego nuevo, una ceremonia crucial que marcaba el inicio de un nuevo ciclo de 52 años. Tula. Los mexicas llegaron a Tula, la antigua capital tolteca, ya en ruinas. Sin embargo, su estancia allí fue fundamental, pues les permitió absorber y venerar el legado tolteca, considerándose a sí mismos sus herederos legítimos, y varios lugares que marcan su entrada a la Cuenca de México, donde comenzarían a interactuar de forma más directa y conflictiva con los pueblos ya establecidos, como Chapultepec. Este Cerro del Chapulín fue uno de sus asentamientos más importantes y prolongados en el Valle de México, donde se establecieron por varias décadas. Aquí los mexicas intentaron integrarse cultivando la tierra y aprendiendo las costumbres de los pueblos locales. La peregrinación estuvo marcada por innumerables desafíos que forjaron el carácter indomable de los mexicas. La hostilidad de los pueblos ya establecidos en el Valle de México, un territorio lejos de ser deshabitado, se manifestó con la resistencia de poderosas ciudades-estado como Azcapotzalco, Culhuacán y Texcoco, que veían con recelo a los recién llegados mexicas, considerados bárbaros chichimecas, sin tierras ni linaje reconocido. Los mexicas fueron a menudo hostigados y obligados a pagar tributos, desencadenando numerosos conflictos y guerras. Esta constante lucha por la supervivencia impulsó a los mexicas a convertirse en guerreros mercenarios, ofreciendo sus servicios a las ciudades más poderosas a cambio de protección y recursos. Establecidos, como los culhuas o los xochimilcas, aprendieron técnicas avanzadas de cultivo, especialmente la construcción y el manejo de chinampas, las fértiles islas flotantes que posteriormente serían la base de la impresionante producción agrícola de Tenochtitlán. También asimilaron métodos de construcción, manejo del agua, organización urbana, sistemas políticos y administrativos. Observaron de cerca las estructuras de gobierno de ciudades-estado como Azcapotzalco y Culhuacán, comprendiendo la organización de los linajes nobles, la administración del tributo y el funcionamiento de las redes de poder y alianzas. Esta experiencia les proporcionó un manual práctico para cuando ellos mismos llegaran al poder. Si bien ya eran guerreros feroces, al luchar junto a o contra otros ejércitos del valle, los mexicas perfeccionaron sus tácticas de combate, sus formaciones y el uso de armamento más sofisticado. Aprendieron a moverse en el complejo tablero de ajedrez de la guerra mesoamericana, donde la captura de prisioneros para el sacrificio era tan importante como la victoria territorial. Quizás una de las adaptaciones más profundas se dio en el ámbito religioso y cultural. Los mexicas no desecharon su propio panteón, con Huitzilopochtli a la cabeza, sino que lo enriquecieron incorporando deidades y mitos de culturas preexistentes. Quetzalcóatl. La figura de la serpiente emplumada central para los toltecas fue adoptada con gran reverencia, considerándola una deidad de la sabiduría, la creación y las artes. Tlaloc, el antiguo dios de la lluvia y la fertilidad, venerado desde tiempos teotihuacanos y olmecas, fue integrado como una de las deidades principales, esencial para la agricultura y la prosperidad del pueblo mexica. Absorbieron y reinterpretaron rituales, festividades y conceptos cósmicos de las culturas que los precedieron, dando forma a su propia y compleja práctica religiosa. Esto les permitió conectar con las tradiciones del valle, y a la vez, proyectar una imagen de legitimidad cultural que les daba una mayor solidez en su posición dentro de la compleja estructura política del Valle de México. Tras décadas de peregrinación, los mexicas finalmente alcanzaron el Valle de México en el siglo XI. Sin embargo, su llegada no fue el final de sus penurias, sino el comienzo de una nueva etapa de políticas de las alianzas matrimoniales. Conocimientos que serían vitales para su futuro. Azcapotzalco, la hegemonía y la oportunidad. Tras el incidente con Culhuacán, los mexicas encontraron en Azcapotzalco a su principal empleador, y a la vez, a su principal opresor. Azcapotzalco, la poderosa capital tepaneca, ejercía la hegemonía sobre gran parte del Valle de México. Durante varias décadas, los mexicas se convirtieron en feroces mercenarios al servicio de los tlatoanis tepanecas. Este servicio como guerreros a sueldo fue una escuela invaluable para los mexicas. Perfeccionamiento militar. Participaron en innumerables campañas de conquista de Azcapotzalco contra otras ciudades-estado. Cada batalla era una lección práctica en estrategia, táctica
logística y el arte de la guerra a gran escala. Su reputación de guerreros implacables creció, haciéndolos temidos por los enemigos de Azcapotzalco, pero también por sus propios amos. Acceso a recursos. A cambio de su lealtad militar, los tepanecas les permitían asentarse en áreas dentro de su influencia, aunque con restricciones, les otorgaban cierta autonomía y, lo más importante, les permitían conservar una parte del botín de guerra, incluyendo prisioneros para sus sacrificios a Huitzilopochtli, lo que reforzaba su fervor religioso y su identidad guerrera. Entendimiento de la política del valle. Al estar en el centro del poder tepaneca, los mexicas observaron cómo se forjaban alianzas y se desataban traiciones, cómo se administraban vastos territorios y cómo se mantenía el control sobre los pueblos subyugados. Esta experiencia les dio una perspectiva interna de las dinámicas de poder que ningún otro grupo errante podría haber obtenido, esperando la oportunidad adecuada para liberarse de su vasallaje y reclamar su propio destino. La relación de los mexicas con el señorío de Culhuacán fue un episodio crucial y su abrupto final marcó un antes y un después en su peregrinación. Los culhuas, herederos de la noble tradición tolteca, se consideraban los más civilizados del Valle de México, y su capital era un faro de cultura. Inicialmente permitieron a los mexicas, vistos como bárbaros, establecerse en sus tierras, incluso estableciendo lazos matrimoniales. El incidente central que sellaría su destino fue la petición de los mexicas al tlatoani de Culhuacán, Achitometl. Los mexicas, fieles a los mandatos de su dios Huitzilopochtli, solicitaron una princesa para desposarla con una de sus deidades, Achitometl. Interpretando esto como una alianza de prestigio, accedió y entregó a su propia hija para el matrimonio divino. Sin embargo, lo que siguió fue un terrible malentendido cultural y religioso que se convertiría en un acto de sacrilegio para los culhuas. En lugar de un matrimonio en el sentido tradicional, los mexicas, siguiendo una indicación de Huitzilopochtli, sacrificaron a la princesa. Pero lo más impactante para los culhuas fue que, como parte del ritual, su piel fue desollada y uno de los sacerdotes mexicas la vistió, danzando con ella ante la imagen de Huitzilopochtli. El objetivo era honrar al dios y garantizar la fertilidad y el éxito en la guerra, transformando a la princesa en una representación viviente de una diosa de la fertilidad. Cuando Achitometl la para los culhuas era una abominación incomprensible, una traición y una profanación imperdonable. La furia de Achitometl fue inmediata y total. La respuesta de Culhuacán fue contundente. Los mexicas fueron expulsados violentamente de sus dominios. Perseguidos y humillados, se vieron obligados a huir hacia las zonas más inhóspitas del Valle de México, las pequeñas islas pantanosas en el lago de Texcoco. Este incidente, aunque traumático, fue un catalizador. Forzó a los mexicas a una situación de extrema vulnerabilidad, pero también de absoluta independencia. Fue en estas condiciones adversas, con el recuerdo de la humillación y la promesa de Huitzilopochtli resonando más fuerte que nunca, que se vieron obligados a buscar su propia solución, el lugar donde el águila y canoas o la construcción de calzadas, lo que hacía que los ataques fueran predecibles y vulnerables a la defensa mexica. Este aislamiento inicial les proporcionó el tiempo y la seguridad necesarios. Transporte y comunicación de la región. Al controlar un punto central en el lago, los mexicas podían regular el comercio lacustre, controlar el flujo de bienes y personas y proyectar su influencia. Materiales de construcción y personas a través de Tenochtitlán. Flanqueando estos canales, había caminos de tierra para el tránsito peatonal. Además de las chinampas y las calzadas. Los mexicas también desarrollaron sistemas para controlar el agua del lago, construyendo diques y albarradones, muros de contención para separar las aguas salobres de las dulces y proteger la ciudad de inundaciones. Estos desafíos iniciales no detuvieron a los mexicas, por el contrario, los impulsaron a innovar. La construcción de Tenochtitlán en un entorno lacustre es un testimonio del ingenio, la organización y la resiliencia de un pueblo decidido a forjar su destino. Así se presentaron los mexicas, quienes transformaron un inhóspito pantano en una floreciente metrópolis. Una ciudad única capaz de maravillar a propios y extraños. Su Tenochtitlán naciente, sin embargo, no les brindó una independencia inmediata. Al contrario, se encontraron sometidos a la pesada sombra de Azcapotzalco, la poderosa capital del imperio tepaneca,
la fuerza hegemónica indiscutible del Valle de México en aquel tiempo. Durante décadas, los mexicas fueron vasallos de este imperio. Una condición humillante que, paradójicamente, les ofreció oportunidades cruciales para su futuro desarrollo. La relación entre Tenochtitlán y Azcapotzalco fue un complejo entramado de conveniencia y constante tensión. Los tepanecas, dueñas de la principal potencia militar y económica de la región, imponían su supremacía sobre los mexicas, quienes, en sus etapas iniciales de construcción y consolidación, carecían de la fuerza para una oposición directa. Esta situación de vasallaje implicó la obligación de pagar tributo a Azcapotzalco, una carga económica significativa que consistía en entregar periódicamente una parte sustancial de sus cosechas, productos de la pesca, mano de obra calificada y bienes manufacturados. Este tributo no era solo una pesada carga económica, sino también un símbolo palpable de su subordinación, una constante humillación que marcó sus primeros años. Además del tributo material, los mexicas debían prestar servicios militares, contribuyendo con su reconocida destreza guerrera al ejército tepaneca. Se convirtieron en la infantería de choque del imperio tepaneca, participando activamente en sus campañas de expansión y subyugación de otros pueblos. Esta participación, aunque les brindó una experiencia militar invaluable y un considerable botín de guerra, incluyendo prisioneros para sus sacrificios a Huitzilopochtli, también significaba derramar su sangre por los intereses de sus opresores, una amarga realidad que forjó su espíritu indomable. A pesar de la evidente utilidad que representaban para Azcapotzalco, la relación entre ambas entidades estuvo marcada por una desconfianza mutua y latente. Los tepanecas, conscientes de la creciente fuerza y la ferocidad de sus vasallos lacustres, necesitaban su poderío militar para mantener y expandir su imperio, pero al mismo tiempo temían su latente ambición. Este recelo se manifestó claramente en el ámbito comercial. Azcapotzalco controlaba las principales rutas comerciales terrestres del valle, mientras que Tenochtitlán, gracias a su estratégica ubicación lacustre, empezaba a dominar el comercio fluvial a través de canoas. Esta competencia generó fricciones, ya que los tepanecas imponían con frecuencia restricciones o elevados impuestos a las mercancías mexicas, buscando limitar su crecimiento económico y mantener su control hegemónico. Los primeros años de Tenochtitlán, lejos de ser un camino llano y sencillo, fueron una constante lucha por la supervivencia y el reconocimiento. Asentados en las islas pantanosas del lago de Texcoco y bajo la opresión de los tepanecas, cada día representaba una prueba de su inquebrantable resiliencia y su firme determinación. Paradójicamente, la misma agua que les brindaba protección, el lago de Texcoco, se convirtió en su principal preocupación. Construir sobre el lago implicaba enfrentar las constantes inundaciones y la necesidad de crear artificialmente tierra firme. Fue durante estos años que los mexicas perfeccionaron la técnica de las chinampas y el complejo sistema de calzadas, transformando el fango y el agua en cimientos para su futuro. Cada parcela ganada al lago y cada camino construido representaba una pequeña pero significativa victoria contra la adversidad. Sin embargo, el mayor desafío no era la naturaleza misma, sino sus vecinos, los poderosos tepanecas de Azcapotzalco. Vivían bajo la sombra de este imperio, obligados a pagar un pesado tributo y, más importante aún, a ofrecer sus guerreros para las campañas militares tepanecas. Servían como mercenarios, como las tropas de choque enviadas por Azcapotzalco a las batallas más feroces. Esta situación, aunque humillante, era también estratégica. Si bien eran vasallos, cada batalla les brindaba una experiencia invaluable. Les permitía obtener botín de guerra y, crucialmente, capturar prisioneros para los sacrificios a Huitzilopochtli, manteniendo así la fe y el favor de su dios guía. A pesar de su creciente destreza militar, los mexicas eran vistos con desprecio por la nobleza de otros señoríos. Carecían de un linaje real que los legitimara en el complejo sistema político del Valle de México. Para superar esta falta de legitimidad, buscaron una alianza matrimonial con la élite de Culhuacán, quienes se jactaban de su herencia tolteca. De esta unión estratégica nacería la primera dinastía de tlatoanis mexicas, otorgándoles por fin una conexión con la legitimidad y el prestigio del glorioso legado tolteca. Tributo y oprimía brutalmente a los mexicas y a otros señoríos
La victoria sobre Azcapotzalco en 1428 marcó el fin de la opresión y el inicio de la rebelión triunfante. Izcóatl, con el apoyo de la hegemonía tepaneca que había dominado el Valle de México por más de un siglo. Inmediatamente después de la victoria, en lugar de desintegrarse, Izcóatl, Nezahualcóyotl y el señor de Tlacopan, Totoquihuatzin, formalizaron su pacto, dando origen a la Triple Alianza, conocida en náhuatl como Xcn-Tlatocitl, los tres lugares del Consejo. Esta no fue una simple alianza militar temporal, sino una estructura política y económica que sentaría las bases del futuro imperio azteca. Los términos de la alianza establecían una distribución equitativa del poder y del tributo de las futuras conquistas. Tenochtitlán y Texcoco se repartirían la mayor parte, 2/5 partes cada una, mientras que Tlacopan recibiría la quinta parte restante. Si bien Tenochtitlán y Texcoco eran teóricamente iguales en la alianza, con el tiempo, Tenochtitlán, bajo la guía estratégica de Tlacaelel y sus sucesivos tlatoanis, fue consolidando gradualmente su liderazgo militar y económico, convirtiéndose en el poder dominante de facto dentro de la Triple Alianza. La formación de la Triple Alianza marcó un punto de inflexión, transformando a los mexicas de vasallos oprimidos en uno de los tres pilares de un nuevo poder regional. Con Azcapotzalco fuera del camino, el vasto Valle de México y más allá estaba listo para ser reorganizado, y la Triple Alianza se embarcaría en una era de expansión sin precedentes, dando origen al imponente imperio azteca. Tras la decisiva victoria sobre Azcapotzalco y la consolidación de la Triple Alianza, los mexicas, bajo el liderazgo de Izcóatl y su consejero Tlacaelel, emprendieron una audaz y polémica medida, una reforma histórica que buscaba no solo cimentar su nuevo estatus como potencia dominante, sino también reescribir su propio pasado para adaptarlo a su ambicioso futuro. La parte más drástica de esta reforma fue la quema de códices antiguos, libros pictográficos y jeroglíficos que contenían la historia, los mitos, las genealogías y el conocimiento de las diferentes ciudades y pueblos de Mesoamérica. Tlacaelel, con una visión estratégica brillante aunque despiadada, argumentó que muchos de estos códices presentaban una versión de la historia que no favorecía a los mexicas. Estos documentos, escritos por pueblos sometidos o cronistas de otras ciudades, a menudo retrataban a los mexicas como un pueblo, identidad y la economía del imperio en expansión. Con la Triple Alianza consolidada y el poder de Azcapotzalco desmantelado, los mexicas entraron en una era de expansión y florecimiento, alcanzando el apogeo de su civilización. La organización política y social de Tenochtitlán, la capital del imperio, se volvió cada vez más sofisticada y jerárquica, centrada en la figura del tlatoani. El tlatoani, que significa el que habla o el orador, era la figura central de la organización política y social mexica, equivalente a un emperador. Su rol era multifacético y abarcaba las esferas militar, religiosa y política. Era el líder militar supremo, el comandante en jefe de los ejércitos mexicas. Dirigía las campañas de conquista, planificaba las estrategias y a menudo participaba directamente en el combate. Su éxito en la guerra era crucial para la expansión y el mantenimiento del imperio. Como jefe religioso, era considerado el intermediario entre los dioses y el pueblo, dirigía las ceremonias religiosas más importantes, especialmente aquellas dedicadas a Huitzilopochtli, y era responsable de asegurar el favor divino para la prosperidad del imperio. Su autoridad religiosa legitimaba su poder político. Finalmente, el tlatoani era el máximo administrador del imperio, quien tomaba decisiones sobre la política interna y externa, la recaudación de tributos, la justicia, la construcción de obras públicas, como calzadas y acueductos, y la distribución de tierras. Contaba con un consejo de nobles y funcionarios que lo asistían en estas tareas. La sucesión del tlatoani no era estrictamente hereditaria, sino que se elegía entre los miembros de la nobleza real, usualmente hermanos o sobrinos del gobernante anterior, basándose en su capacidad militar, sabiduría y experiencia. Esta meritocracia dentro de la élite real aseguró una sucesión de líderes competentes durante la fase de expansión del imperio. Entre los grandes y social con roles tan diversos como estratégicos, actuando como el sistema nervioso del imperio en sus fronteras. Los Pochteka formaban un gremio cerrado y hereditario, con sus propias deidades, patronas, leyes y tribunales.
Residían en barrios específicos de Tenochtitlán, como Tlatelolco, y gozaban de privilegios que rozaban los de la nobleza, como el derecho a ciertas vestimentas, adornos y a la posesión de esclavos. Sin embargo, debían mantener una apariencia de humildad para no despertar la envidia o el recelo de los pipiltin. Su importancia para el imperio iba mucho más allá de la mera actividad económica. Su función principal era el comercio a larga distancia. Organizaban caravanas que viajaban miles de kilómetros a través de Mesoamérica, transportando bienes de lujo, como plumas exóticas, jade, turquesa, oro, pieles de jaguar, cacao y conchas marinas. Estos productos eran vitales para la nobleza mexica, tanto para el consumo como para el prestigio y los rituales. También importaban materias primas esenciales que no estaban disponibles en el Valle de México. Su riqueza, generada por estas empresas comerciales, era inmensa. Una de las funciones más secretas y vitales de los Pochteka era su rol como espías del imperio. Al viajar por territorios no controlados por la Triple Alianza, tenían acceso a información crucial sobre la situación política, económica y militar de las ciudades-estado independientes o enemigas. Reportaban sobre defensas militares, rutas comerciales alternativas, recursos naturales, tensiones internas y la lealtad, o falta de ella, de los pueblos subyugados. Esta inteligencia era invaluable para los tlatoanis y el consejo militar a la hora de planificar nuevas campañas de conquista. En ocasiones, los Pochteka actuaban como diplomáticos o embajadores informales, establecían relaciones con gobernantes lejanos, negociaban tratados comerciales que a menudo precedían o seguían a conquistas militares, y en algunos casos podían ser los primeros en sembrar discordia o alentar revueltas en regiones inestables, preparando el terreno para la intervención militar mexica. Su habilidad para navegar por complejas dinámicas. Frecuente una condición temporal hasta su muerte o liberación. La esclavitud mexica, a diferencia de otras formas de esclavitud en el mundo antiguo, presentaba características clave que la Macehualtin. Los tlacotín solían desempeñar roles de servicio doméstico, trabajo artesanal o de trabajo especializado. Ocupaciones que requerían habilidades específicas, no siendo la mano de obra esclava la columna vertebral de la economía. La estructura social y económica de los mexicas estaba intrínsecamente ligada al concepto de calpulli. La tierra cultivable no era propiedad individual, sino que pertenecía al calpulli, la unidad sociopolítica básica de la organización azteca. Cada familia dentro del calpulli recibía una parcela específica, tlauyí, para trabajar, que podía ser heredada pero no vendida. La tierra era el sustento vital de la comunidad, la base de su economía y organización territorial y residencial. Los miembros de un calpulli compartían una misma vecindad, área geográfica, lo que propiciaba una cohesión social y una eficiente administración local. Cada calpulli poseía su propio sistema de liderazgo. Los calpuleque, líderes elegidos por sus miembros o designados por la nobleza central, eran responsables de la distribución de tierras, la organización del trabajo comunal, construcción y mantenimiento de canales o templos locales, y de asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y militares de sus miembros ante el tlatoani. Los calpulli, además, tenían sus propias escuelas para los macehualtin, gente común, las telpocali. En ellas, los jóvenes recibían una educación básica, aprendían sobre historia, religión, y crucialmente, eran entrenados en el arte de la guerra. La participación militar era obligatoria para los hombres del calpulli. Cada calpulli contaba, por otra parte, con sus propios templos locales y deidades patronas, además de venerar a los dioses principales del panteón mexica. Las festividades y rituales se organizaban a nivel de calpulli, reforzando la identidad y la pertenencia comunitaria. El calpulli actuaba como la unidad básica para la recaudación de tributos y para la leva de soldados. Cuando el imperio requería recursos o guerreros, la demanda se dirigía a los calpulli, que se encargaban de organizar y entregar lo solicitado. En esencia, el calpulli era el nexo entre el individuo y el vasto imperio, proporcionando seguridad social, identidad cultural y un marco para la participación cívica y militar. Su fortaleza y eficiencia fueron claves para la capacidad de
Tenochtitlán de movilizar recursos, construir su infraestructura y mantener un poderoso ejército. La sostenibilidad y el asombroso crecimiento del imperio azteca se basaron, en gran medida. Calabazas secas. El chile, chillí, el sabor inconfundible, era un condimento omnipresente. Se utilizaban cientos de variedades, con usos culinarios, medicinales y rituales. Estos 4 cultivos, a menudo sembrados juntos en la milpa, donde el maíz servía de soporte para el frijol y la calabaza cubría el suelo, crearon un sistema agrícola altamente eficiente y nutricionalmente completo. Eran el verdadero oro del imperio azteca, la base de su subsistencia. La grandiosidad del imperio azteca se cimentó no solo en su poder militar y su ingenio agrícola, sino también en una vasta y eficiente red de comercio y tributo. El comercio azteca era una actividad vibrante y compleja, operada en varios niveles. Los mercados locales, tianquistli, eran centros bulliciosos donde se intercambiaban bienes cotidianos. El mercado de Tlatelolco era el más grande y famoso, atrayendo a decenas de miles de personas diariamente. Se comerciaba mediante trueque, aunque también se utilizaban granos de cacao, pequeñas mantas de algodón y canutos de plumas llenos de oro como moneda. El comercio a larga distancia estaba en manos de los Pochteca, organizados en poderosos gremios. Sus caravanas viajaban por rutas bien establecidas, transportando bienes de lujo y estratégicos, plumas de quetzal, jade, turquesa, obsidiana, oro, plata, pieles de jaguar, copal, cacao, vainilla y colorantes. También exportaban productos manufacturados en Tenochtitlán, textiles finos, objetos de obsidiana, cerámica y productos agrícolas excedentes. Los Pochteca traían información vital sobre los pueblos lejanos, actuando como espías y diplomáticos. El sistema de tributo era el motor económico principal del imperio. Las ciudades-estado conquistadas mantenían una autonomía local a cambio de pagar tributo regularmente. Este sistema era la manifestación más clara de la hegemonía mexica. El tributo era diverso y se adaptaba a los recursos y especialidades de cada región. Incluía productos agrícolas, bienes manufacturados, bienes de lujo, y mano de obra. Las provincias tributarias también debían aportar contingentes militares. Los calpisques supervisaban la recolección. En las provincias. El Códice Mendoza es un ejemplo de los registros detallados que se llevaban. El tributo era el pilar económico fundamental del imperio azteca. Se manifestaba en 3 categorías principales: bienes materiales y productos, alimentos, textiles, materias primas y productos artesanales, mano de obra y servicio, construcción pública, servicios personales, y guerreros y sacrificios, prisioneros de guerra para sacrificios rituales. Si una provincia se rebelaba o no cumplía con el tributo, una campaña militar punitiva restablecía el orden y proporcionaba cautivos para las grandes festividades. Este aspecto del tributo era una manifestación del poder teocrático y militar mexica. Tenochtitlán era el corazón político y religioso del imperio azteca. Y el mercado de Tlatelolco, ubicado en la ciudad gemela, su vibrante epicentro económico. Este tianquistli era el más grande y sofisticado de toda Mesoamérica, un testimonio del poder comercial y la organización económica azteca. Las crónicas de los conquistadores describen Tlatelolco con asombro. Se estima que congregaba a decenas de miles de personas diariamente, llegando a 60,000 o más en días importantes. Era el punto de convergencia para una asombrosa diversidad de bienes, alimentos, materias primas, manufacturas y animales vivos, incluyendo esclavos, Tlatlacotin. El mercado estaba meticulosamente organizado y regulado por un cuerpo de inspectores y jueces de mercado. Había secciones específicas para cada tipo de producto, lo que facilitaba la compra y venta. Los jueces de mercado resolvían disputas, aseguraban precios justos y castigaban el fraude. Aunque el trueque era predominante, existían unidades de medida estandarizadas para ciertos productos. Para transacciones de mayor valor se utilizaban granos de cacao, pequeñas mantas de algodón o canutos de plumas llenos de oro en polvo. Tlatelolco era el destino final de las largas expediciones comerciales de los Pochteca y un centro de noticias e información. La fundación de Tenochtitlán en los islotes del lago de Texcoco fue una audaz proeza de ingeniería y urbanismo. Los mexicas
transformaron un entorno pantanoso en una de las ciudades más grandes del mundo prehispánico. Sus soluciones innovadoras para la vida lacustre son testimonio de su avanzado conocimiento. Las calzadas eran las principales vías de comunicación que conectaban la isla con tierra firme. Eran construcciones elevadas de tierra y piedra, construidas sobre pilotes de madera y cubiertas con capas de grava y arcilla. Las tres calzadas principales, Tepeyac, Tlacopan e Itapalapa, no solo facilitaban el tránsito, sino que cumplían funciones vitales de ingeniería hidráulica, actuando como diques y permitiendo el control del flujo del agua. El abastecimiento de agua dulce se resolvió con un sistema ingenioso de acueductos. El más famoso fue el acueducto de Chapultepec, que traía agua dulce desde manantiales en tierra firme hasta el corazón de Tenochtitlán. Este sistema garantizaba un suministro constante de agua potable para una población que se estimaba en cientos de miles de habitantes. Para proteger la ciudad de las inundaciones, los mexicas construyeron complejos diques de contención, albarradones, una maravilla de la ingeniería prehispánica. De Nezahualcóyotl, una obra monumental construida a mediados del siglo XV bajo la dirección del Tlatoani de Texcoco, Nezahualcóyotl, en estrecha colaboración con Tenochtitlán, surge una impresionante estructura hidráulica. Este inmenso dique, que se extiende a lo largo de aproximadamente 16 kilómetros con una anchura de 3,5 metros, se erigió con una combinación de piedra, arcilla y resistentes estacas de madera. Su propósito trascendía la simple división de aguas, representando una solución ingeniosa a varios desafíos cruciales para el desarrollo de la salobres, fue una de sus funciones primordiales. Esta ingeniosa separación protegió el preciado recurso hídrico, esencial para el consumo humano y el delicado sistema agrícola de Chinampas, de la peligrosa salinización, asegurando la calidad del agua potable y la productividad de los cultivos. Pero la funcionalidad del dique no se limitaba a la protección de la salinización. Actuaba como una barrera de protección contra las devastadoras inundaciones que, con frecuencia, azotaban la zona lacustre. Las crecidas del lago, especialmente aquellas provocadas por el caudal impetuoso de los ríos que descendían de las imponentes montañas circundantes, eran un peligro constante. El dique desvió con eficacia el exceso de agua, actuando como un escudo protector que salvaguardaba la ciudad de las inundaciones catastróficas. El nivel del lago y la evidente abundancia de alimentos en una ciudad construida sobre el agua eran pruebas irrefutables de una ingeniería y una organización social de altísimo nivel. Para los europeos, acostumbrados a ciudades en tierra firme, Tenochtitlán era una revelación. Una civilización diferente, pero en muchos aspectos, más avanzada que la suya. Esta visión no solo confirmó el inmenso poder de los mexicas, sino que también sembró en ellos una mezcla de admiración, asombro, y, finalmente, la determinación de controlar tan inmensa riqueza y complejidad. La religión constituía el latido del corazón de la civilización mexica, un complejo sistema de creencias y rituales que permeaba todos los aspectos de su vida, desde la agricultura hasta la guerra y la organización social. Su cosmovisión era profundamente dualista, cíclica y estaba marcada por la constante necesidad de mantener el equilibrio cósmico mediante el honor y respeto. Cosmovisión, otorgándoles nuevos roles y significados. Entre las deidades más veneradas se encontraba Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, cuyo culto se centraba en la preservación y continuidad del sol a través del sacrificio. El colibrí zurdo era su otra denominación, la deidad patrona de los mexicas, su dios tribal. Creían que Huitzilopochtli les había guiado desde Aztlana. La magia y la hechicería, su imagen omnipresente a través del humo del espejo de obsidiana que le permitía ver todo lo que sucedía, era a la vez temida y respetada. La cosmovisión mexica, como muchas otras en Mesoamérica, estaba profundamente arraigada en el concepto de dualidad, no solo como una oposición simple entre el bien y el mal, sino como una interconexión dinámica de fuerzas complementarias y a menudo contradictorias que daban forma al universo, a los dioses y al ciclo mismo de la existencia. La dualidad era el principio fundamental que explicaba el equilibrio cósmico. Para los mexicas, en el nivel más elevado, se encarnaba en la figura de Ometetl, la deidad creadora dual, que existía como Omeciutl, señora 2, y Metcutli, señor 2. Esta pareja primordial representaba la fuente de toda creación y el origen de los demás dioses.
La relación entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca es un ejemplo claro de esta dualidad. Quetzalcóatl, asociado con la luz de serpientes, y el Tzompantli, muro de cráneos, eran estructuras directamente relacionadas con el sacrificio. El Coatepantli, decorado con relieves de serpientes, servía como barrera simbólica entre guerreros valientes, para mantener el movimiento del sol y la continuidad del universo. La creencia en la necesidad de este sacrificio ritual permeaba todos los aspectos de la vida mexica, justificando la guerra no como un acto de agresión, sino como un acto de servicio religioso esencial para la supervivencia cósmica. Las guerras floridas eran una forma de obtener un suministro constante de cautivos de guerra para los sacrificios que se realizaban en los grandes templos, como el Templo Mayor. Estos combates rituales se programaban a menudo con anticipación y los ejércitos se encontraban en lugares designados para luchar con el objetivo de capturar, no necesariamente de matar. La muerte en batalla era considerada honorable, pero la captura era la máxima expresión de valentía, ya que el guerrero capturado se convertía en una ofrenda directa a los dioses, asegurando la continuidad cósmica. Las reglas de combate estaban definidas, buscando la captura más que la eliminación del enemigo, lo cual transformaba el acto bélico en una peculiar ceremonia donde el valor se medía en la habilidad para capturar, no para matar. Además de su función ritual, lograron mantener su independencia frente a la abrumadora superioridad mexica. Esta resistencia constante se convirtió en una paradoja, un conflicto perpetuo que a la vez generaba la fuente ideal de cautivos valientes para los sacrificios aztecas, y viceversa. El antagonismo entre ambos pueblos mantenía el carácter ritual de la guerra, perpetuando un ciclo bélico que definía sus identidades y relaciones. La relación entre Tlaxcala y la Triple Alianza era una mezcla de hostilidad constante, y paradójicamente, una interdependencia ritual. Los tlaxcaltecas, un pueblo guerrero, representaban una fuente inagotable de cautivos valientes, perpetuando un ciclo de enfrentamientos que los fortalecía militarmente. La resistencia tlaxcalteca, si bien la debilitaba económicamente al no poder acceder libremente al comercio imperial, mantenía su cohesión social y militar. Esta resistencia crónica se convertiría en un factor decisivo al momento de la llegada de los españoles. Además de Tlaxcala, otros estados como Huejotzingo y Cholula, en diferentes momentos de su historia y con diferentes grados de resistencia o sometimiento, también participaron en las dinámicas de las guerras floridas o fueron objetivos de estas para obtener cautivos. La complejidad de las relaciones interétnicas en el imperio se revela en la multiplicidad de interacciones, alianzas y conflictos que configuraban el panorama político y militar del imperio azteca. El carácter dinámico y cambiante de las alianzas y las guerras floridas refleja la intrincada trama de poder y resistencia que caracterizó al imperio antes de la conquista española. Desde su humilde origen en las chinampas del lago de Texcoco hasta convertirse en la potencia hegemónica de Mesoamérica, la amenaza de la fuerza era constante. El ejército azteca era temido y eficiente. Si una provincia se negaba a pagar el tributo o se rebelaba, se enviaba una expedición punitiva brutal para restaurar el orden, con consecuencias devastadoras para los rebeldes, incluyendo la destrucción de sus ciudades y el aumento de las demandas de tributo y cautivos. Las exhibiciones de los *Tzompantli*, muros. Los dioses principales del panteón mexica debían ser reconocidos y, a menudo, sus estatuas eran colocadas en los templos de las ciudades vencidas como un símbolo de la nueva hegemonía. Este sistema de control, basado en la combinación de la fuerza, la presión económica y la integración política estratégica, permitía mantener un vasto imperio con una administración relativamente descentralizada. La Triple Alianza ejercía control sobre las principales rutas comerciales, lo que les permitía regular el acceso a bienes vitales y de lujo para los pueblos bajo su dominio, incentivando la obediencia y castigando la deslealtad. El control de las rutas comerciales era un mecanismo esencial para la consolidación del poder imperial, permitiendo la regulación del flujo de bienes y la imposición de tributos. La capacidad de controlar el comercio fortalecía la dependencia económica de las provincias, asegurando la fidelidad y evitando la sublevación. Más allá de su poderío militar y su organización política, el imperio azteca floreció como un centro de notable desarrollo intelectual y artístico. La civilización mexica dejó un legado de conocimientos avanzados,
En escritura, astronomía y un arte vibrante que reflejaba su profunda cosmovisión. Su legado cultural es evidencia de una sociedad compleja y sofisticada, capaz de desarrollar sistemas de escritura, calendarios precisos y una estética particular, expresada en la arquitectura, escultura, cerámica y orfebrería. La combinación del poderío imperial con el desarrollo cultural destaca la complejidad de esta civilización precolombina. Los mexicas desarrollaron un sofisticado sistema de escritura principalmente pictográfico y logográfico, utilizando pictogramas, dibujos que representaban objetos o ideas directamente, y logogramas, símbolos que representaban palabras completas o conceptos. En menor medida, usaban glifos que representaban sonidos silábicos o fonéticos, especialmente para nombres propios. La escritura mexica, aunque no alfabética, era muy efectiva para registrar información compleja. Los códices, libros elaborados con tiras de papel amate o piel de venado, eran custodiados por los tlacuilos pintores escribas, quienes los creaban e interpretaban. Estos documentos eran vitales para registrar la historia, las genealogías de sus gobernantes, las conquistas y eventos importantes, conocimientos religiosos, mitos, rituales, cantos, la administración del imperio, registros de tributos, censos, leyes, procedimientos judiciales, el calendario y la astronomía. Los códices eran la memoria viva del imperio, aunque muchos fueron destruidos durante la conquista. Los conocimientos registrados en los códices reflejan el desarrollo intelectual de la civilización mexica y su capacidad para registrar y transmitir información. Estos documentos son una fuente invaluable de conocimiento sobre la vida política, social, religiosa y cultural del imperio. Los mexicas heredaron y perfeccionaron un sistema calendárico mesoamericano extraordinariamente preciso. Comprendían los ciclos celestes y los integraron profundamente en su vida religiosa y agrícola. Utilizaban dos calendarios principales, el calendario civil o solar, *Supowayi*, de 365 días, y el calendario ritual o adivinatorio, *Tonalpowayi*, de 260 días. Estos calendarios, que funcionaban como ruedas dentadas interconectadas, permitían organizar las festividades agrícolas, los ciclos de siembra y cosecha, la vida cotidiana, la adivinación, nombrar a los recién nacidos y predecir el destino. Cada 52 años, ambos calendarios coincidían, marcando el fin de un siglo mesoamericano, un momento de gran celebración y renovación del fuego, ceremonia del fuego nuevo. La Piedra del Sol, erróneamente conocida como calendario azteca, es el monumento más famoso que refleja su conocimiento astronómico y cosmológico. Es un monolito circular que no es un calendario para uso diario, sino una representación de la cosmovisión mexica, con el rostro del sol en el centro y anillos concéntricos que consolidación imperial, refinamiento cultural y una creciente inquietud. Moctezuma II fue un gobernante piadoso, erudito en religión y administración, y un hábil estratega militar que continuó las políticas de centralización del poder, consolidó las conquistas de sus predecesores y llevó el imperio a su máxima expresión en términos de tributo y ceremonial. Sin embargo, su personalidad, percibida por algunos como más inclinada a la mística y a la preocupación por los augurios, generó descontento interno y revueltas en las provincias. A pesar de la magnificencia de Tenochtitlán, el vasto imperio no era una unidad cohesionada y feliz. El sistema de tributos, aunque efectivo, generaba un profundo resentimiento entre los pueblos sometidos. Varias provincias vivían bajo una opresión constante y a menudo intentaban rebelarse. La Triple Alianza era una hegemonía, no una integración cultural total, lo que significaba que el descontento interno era un factor latente que los mexicas no lograron sofocar por completo. El resentimiento acumulado en las provincias sometidas se convirtió en un caldo de cultivo para el descontento y la potencial colaboración con los españoles. En los años previos a la llegada de los españoles, las crónicas indígenas y españolas reportan una serie de presagios y fenómenos sobrenaturales que aterrorizaron a la sociedad azteca y, en particular, a Moctezuma II. Estos eventos fueron interpretados como advertencias divinas de grandes cambios y calamidades inminentes. La aparición de un cometa durante el día, un rayo que incendió el templo de Huitzilopochtli, misteriosos fuegos en el lago, La Llorona,
y un ave con un espejo que mostraba visiones de hombres armados. Fenómenos naturales inusuales como el agua del lago hirviendo. Inexplicablemente o inundaciones sin lluvias completaban el cuadro de un ambiente de creciente aprensión. Estos eventos se entretejían con una poderosa creencia en el regreso de Quetzalcóatl. El cautiverio de Moctezuma fue una decisión estratégica por parte de Cortés que debilitó el poder de los mexicas. En mayo de 1520, Cortés tuvo que salir de Tenochtitlán para enfrentar a una expedición española de Pánfilo de Narváez enviada desde Cuba para arrestarlo. Dejó al mando a Pedro de Alvarado, un capitán impetuoso. Durante la ausencia de Cortés, Alvarado, temiendo una revuelta y posiblemente codiciando las riquezas, ordenó una masacre brutal de nobles y guerreros mexicas desarmados durante una importante fiesta religiosa en el recinto sagrado, la celebración de Tozcatl. Esta masacre fue la chispa que encendió el levantamiento generalizado de Tenochtitlán contra los españoles. La masacre en el Templo Mayor fue un punto de inflexión en la conquista. Con la ciudad en rebelión, Cortés regresó con refuerzos, incluyendo los hombres de Narváez, a quienes había derrotado y reclutado. Intentó usar a Moctezuma II para calmar a su pueblo, pero el Tlatoani fue repudiado. Las diferentes versiones de su muerte varían. Las crónicas españolas afirman que fue apedreado por su propia gente mientras intentaba calmar la revuelta. Las fuentes indígenas sugieren que fue asesinado por los españoles, que lo consideraban inútil. En cualquier caso, su muerte marcó el fin de la estrategia de títere para Cortés. Tras la muerte de Moctezuma II, los mexicas eligieron a Cuitláhuac, hermano de Moctezuma II, como su nuevo Tlatoani. Cuitláhuac era un líder militar experimentado y decidido. Inmediatamente organizó una feroz resistencia, liderando a su pueblo en ataques implacables contra los españoles sitiados en el palacio. La elección de Cuitláhuac como Tlatoani marcó un cambio en la estrategia de resistencia mexica. Ante la imposibilidad de mantener su posición, Cortés decidió intentar la huida de la ciudad durante la noche. Lo que siguió fue una catástrofe para los españoles y sus aliados. Los mexicas los emboscaron en las calzadas mientras la alianza con los tlaxcaltecas se mantuvo inexpugnable. Cortés, mostrando una resiliencia excepcional, inició la planificación del asedio definitivo a Tenochtitlán. Su estrategia, audaz y meticulosa, incluyó la construcción de bergantines, embarcaciones cruciales para el control del lago. Con la maestría de carpinteros españoles y la fuerza de miles de aliados indígenas, Cortés ordenó la construcción de 13 bergantines, pequeñas naves de vela y remo, en los bosques de Tlaxcala. Estas embarcaciones, desmanteladas con precisión, fueron transportadas por tierra hasta el lago de Texcoco, donde fueron pacientemente ensambladas. Su papel en el asedio sería fundamental: controlar las aguas, interrumpir el suministro de víveres a la isla y apoyar los ataques terrestres a través de las calzadas. Mientras los españoles se recuperaban y preparaban para el asalto final, una calamidad inesperada diezmaba a Tenochtitlán: la viruela. Introducida accidentalmente por un esclavo africano de la expedición de Narváez, la enfermedad, desconocida en el continente americano, se propagó con una velocidad alarmante, causando una devastación sin precedentes. Millones perecieron, incluyendo un porcentaje significativo de la élite guerrera mexica. La pérdida, particularmente devastadora, del Tlatoani Cuitláhuac debilitó profundamente a la ciudad, desmoralizando a su población ante el inminente asedio. La muerte de Cuitláhuac por la viruela precipitó la elección de un nuevo Tlatoani, Cuauhtémoc, cuyo nombre, águila que desciende o águila que cae, adquiría un significado premonitorio. Joven, valiente e inquebrantable, Cuauhtémoc asumió el liderazgo en el momento más crítico de la historia mexica. A pesar de la devastación causada por la viruela y la inminente amenaza española, organizó una defensa heroica de la ciudad, convirtiéndose en un símbolo imperecedero de la resistencia indígena ante la opresión. El sitio de Tenochtitlán, iniciado en mayo de 1521, se prolongó durante 75 días, constituyendo una de las batallas urbanas más largas y cruentas de la historia. Fueron 75 días de combates diarios, de una destrucción sistemática y despiadada.
Los españoles y sus aliados, decenas de miles de tlaxcaltecas, texcocanos y otros pueblos indígenas atacaban por las calzadas, mientras los bergantines asediaban la ciudad desde el lago. Los mexicas, liderados por el valeroso Cuauhtémoc, opusieron una resistencia feroz, pero los españoles avanzaban metódicamente, arrasando la ciudad casa por casa, templo por templo, para evitar emboscadas y privar a los defensores de todo refugio. El hambre y la sed, consecuencia del bloqueo de las calzadas y el control del lago por parte de los bergantines, se volvieron insoportables. La viruela continuaba su implacable obra de muerte, diezmando tanto a los guerreros como a la población civil. Tras meses de una resistencia desesperada, con la ciudad reducida a escombros y su población diezmada por la guerra, el hambre y la enfermedad, la caída de Tenochtitlán fue inevitable. El 13 de agosto de 1521, el último reducto de resistencia mexica fue conquistado. La captura de Cuauhtémoc, quien intentaba escapar en una canoa, marcó el fin del imperio mexica. La gran Tenochtitlán, la majestuosa ciudad lacustre, sucumbió ante el poderío de los conquistadores españoles, poniendo fin a una era gloriosa. La conquista de México Tenochtitlán marcó un punto de inflexión histórico, el fin de una era y el inicio de otra radicalmente diferente. Supuso una transformación profunda de Mesoamérica, con la imposición de nuevas estructuras políticas, económicas, sociales y religiosas. Fue el comienzo de un largo y complejo proceso de colonización que alteró irreversiblemente el curso de la historia indígena, dejando una profunda huella en la identidad y el desarrollo de la región. Sin embargo, la conquista no fue solo destrucción, fue también el inicio de una compleja fusión cultural. La mezcla de las tradiciones indígenas mesoamericanas con las españolas dio origen a la identidad mestiza que caracteriza a gran parte de México y Latinoamérica. Esta amalgama cultural se manifiesta en el idioma, la gastronomía, el arte, la música y las costumbres, creando una rica y compleja herencia cultural. A pesar de la conquista, la influencia de los aztecas y, más ampliamente, de las culturas mexicas y otras culturas prehispánicas, es innegable en el México moderno. Su legado pervive de diversas maneras. En el idioma español, numerosas palabras de origen náhuatl se han integrado al léxico común: chocolate, tomate, aguacate, chile, coyote, entre muchas otras. La base de la cocina mexicana se asienta en el maíz, el frijol, el chile y la calabaza, legados directos de las culturas prehispánicas. El águila devorando a la serpiente, el mito fundacional de Tenochtitlán, es hoy el emblema central de la bandera nacional de México. Numerosos topónimos mexicanos tienen origen náhuatl, conservando un eco de la antigua cosmovisión y las tradiciones culturales prehispánicas. Algunos elementos de su cosmovisión y tradiciones culturales han perdurado, mezclándose con las influencias europeas. La historia de los aztecas, su ascenso y su caída, es una narrativa compleja que entrelaza el ingenio, el poder, las creencias religiosas, la violencia y, en última instancia, el colapso de un imperio. Esta historia nos enseña sobre la resiliencia humana ante la adversidad, resonando en la actualidad, una fuente de orgullo y profundas lecciones para la humanidad. Hola y bienvenidos a Descanso Histórico. En el corazón de Mesoamérica, bajo la bóveda celeste sembrada de estrellas ancestrales, floreció una civilización asombrosa. Imagínese, en un periodo de tiempo inferior al que transcurrió entre la invención del automóvil y nuestros días, un pueblo nómada construyó una de las ciudades más grandes del mundo en medio de un lago. ¿Cómo lograron los aztecas, o mexicas, semejante proeza? Este pueblo no solo erigió Tenochtitlán, una maravilla de la ingeniería, sino que también desarrolló una civilización avanzada que calculaba eclipses solares y conoce como la cultura madre de Mesoamérica, ya levantaba imponentes cabezas colosales en las tierras bajas del Golfo, estableciendo las primeras redes comerciales de larga distancia y sentando las bases de una iconografía religiosa que influiría durante siglos en las culturas posteriores. Su influencia se extendió a lo largo y ancho de Mesoamérica, dejando una profunda huella en el desarrollo de las siguientes civilizaciones. Posteriormente, en el altiplano central, los teotihuacanos construyeron una de las ciudades más grandes y misteriosas del mundo antiguo, con pirámides tan imponentes como las del Sol y la Luna,
Estructuras que aún hoy nos asombran por su magnitud y su precisión arquitectónica. Teotihuacán no fue solo un centro ceremonial, sino una metrópolis. Planificada meticulosamente, un crisol de etnias y un centro neurálgico de innovación, cuya influencia económica, política y religiosa se extendió por toda la región antes de su enigmático colapso. El misterio que envuelve su declive continúa siendo un tema de estudio para los historiadores y arqueólogos de todo el mundo, quienes buscan desentrañar las causas que provocaron la caída de esta gran civilización. Mientras tanto, en las exuberantes selvas del sur, los mayas desarrollaban una escritura jeroglífica sofisticadísima, poseían conocimientos astronómicos asombrosos que les permitían predecir eclipses con precisión milimétrica y crearon un arte inigualable plasmado en estelas y templos, reflejo de su avanzada cultura y conocimiento. Su comprensión del tiempo y el cosmos era profundamente compleja, dejando un legado que sigue fascinando a la comunidad científica e intelectual. La complejidad de su sistema calendárico y sus avanzados conocimientos matemáticos son un testimonio de su brillante cultura. Y en los fértiles valles de Oaxaca, los zapotecas dejaban su huella con centros ceremoniales y urbanos como Monte Albán, una ciudad construida estratégicamente sobre una montaña, demostrando una compleja organización social, una avanzada comprensión de la arquitectura defensiva y una rica tradición cultural que incluía el desarrollo de uno de los primeros sistemas de escritura de Mesoamérica. Su habilidad para adaptar el entorno a sus necesidades y su organización social compleja nos demuestran la capacidad de adaptación y desarrollo de esta civilización. Su legado continúa inspirando estudiosos y admiradores de la cultura mesoamericana. Estas civilizaciones predecesoras no solo crearon maravillas arquitectónicas que aún nos asombran, sino que también legaron avances cruciales en agricultura, como la técnica de la chinampa, un ingenioso sistema de cultivo que permitía la producción de alimentos en zonas lacustres. Sistemas de calendario increíblemente precisos, que reflejan un profundo conocimiento de la astronomía y la matemática, conceptos religiosos fundamentales que incluían un complejo panteón de deidades. Y la importancia del autosacrificio, una práctica que revela aspectos esenciales de su cosmovisión, estructuras políticas que favorecían el control regional, que permitieron la organización y administración de vastos territorios, y extensas redes de comercio que conectaban distintas regiones, que facilitaron el intercambio de bienes, ideas y cultura. Fueron ellos quienes moldearon profundamente la cuna de las civilizaciones mesoamericanas, un crisol de ideas, tecnologías y creencias que los futuros aztecas heredarían, reinterpretarían y llevarían a nuevas alturas, sentando las bases del imperio que más tarde construirían. El mundo en el que los aztecas surgirían no era un lienzo en blanco, sino un tapiz rico y complejo, tejido con los hilos de milenios de historia y conocimiento acumulado. Cuando el poder de Teotihuacán declinó, un nuevo faro cultural y militar emergió en el altiplano central de Mesoamérica, los toltecas. Su capital cultural y política. La importancia de los toltecas como precursores directos radica en varios pilares. Primero, su organización militar y política sentó un precedente. Se les atribuye la consolidación de un sistema militarista con un fuerte énfasis en la guerra y la expansión, elementos que los aztecas adoptarían y perfeccionarían, adaptándolos a su contexto y necesidades. Las imponentes figuras de los atlantes de Tula, guerreros de piedra que sostenían el techo del templo principal, son un testimonio visual de esta vocación militarista. Segundo, su legado religioso y la figura de Quetzalcóatl trascendió las fronteras culturales y su influencia se siente hasta la actualidad. La leyenda narra que Quetzalcóatl fue un sabio gobernante de Tula, que tras un conflicto con su antagonista Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios de la noche y la hechicería, fue engañado y desterrado, prometiendo regresar algún día. Esta profecía del retorno de Quetzalcóatl tendría, como veremos más adelante en la historia azteca, consecuencias monumentales. Otro mito clave era el de la creación del quinto sol. Los toltecas y luego los aztecas creían que el universo había pasado por 4 eras o soles anteriores, cada una destruida por cataclismos. Nuestra era actual, el quinto sol o sol de movimiento, había sido creada por el autosacrificio de los dioses, lo que implicaba la necesidad de que los humanos mantuvieran el equilibrio cósmico a través de rituales y ofrendas. Esta creencia infundió un profundo sentido de responsabilidad en la vida cotidiana.
y ceremonial. El legado de estos mitos en la cosmovisión posterior es incalculable. La identificación de los aztecas como herederos de los toltecas sirvió para legitimar su poder, integrando él. Su intensa actividad ritual y militar a menudo se justificaba como una forma de alimentar al sol y evitar el cataclismo. Las representaciones de Quetzalcóatl, los atlantes guerreros y la simbología asociada a los mitos toltecas se replicaron y adaptaron en la arquitectura y el arte azteca, como se puede ver en sus templos y esculturas. La poderosa influencia tolteca y su capital, Tula, no eran inmortales. Hacia finales del siglo XI después de Cristo, esta civilización comenzó un proceso de declive que culminaría en el abandono y la destrucción de su magnífica ciudad, generando un profundo vacío de poder en el altiplano central de Mesoamérica. Las causas exactas de este colapso son objeto de debate entre los historiadores y arqueólogos, pero se cree que fue una combinación de factores internos y externos. Entre ellos se barajan conflictos internos, inestabilidad política, luchas entre facciones rivales dentro de la élite gobernante o incluso revueltas de poblaciones sometidas. Factores ambientales, periodos de sequías prolongadas o cambios climáticos adversos que afectaron la producción agrícola, llevando a escasez de alimentos y hambrunas, e invasiones externas, la presión y las incursiones de grupos nómadas del norte, conocidos genéricamente como chichimecas. Las crónicas sugieren que estos grupos, incluyendo a los ancestros de los aztecas, contribuyeron al saqueo y la quema de Tula alrededor del año 1150 después de Cristo. Los restos arqueológicos de Tula muestran evidencias claras de destrucción y abandono. El colapso de Tula y el declive tolteca tuvieron un impacto transformador en Mesoamérica. Significó el fin de una era de hegemonía centralizada y la apertura de un periodo conocido como el posclásico tardío, caracterizado por una mayor fragmentación política y la emergencia de múltiples ciudades-estado en constante competencia. Este vacío de poder fue crucial. Sin un imperio dominante que impusiera orden, el altiplano central se convirtió en un mosaico de pequeños señoríos y grupos migratorios. Las rutas comerciales se vieron interrumpidas y la necesidad de defensa militar se volvió primordial para la supervivencia de cualquier comunidad. Era una realidad innegable, su ancestral hogar. Los códices y las tradiciones orales mexicas describen a Aztlán como una isla en medio de un lago, un lugar de abundancia y paz donde sus ancestros vivían bajo la guía de sus dioses. Sin embargo, en un momento determinado, su principal deidad, Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, dios del sol y de la guerra, les dio una orden ineludible. Debían abandonar Aztlán y emprender un largo peregrinaje en busca de una señal divina. Esta señal sería el lugar donde debían establecer su nueva y gloriosa ciudad, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Esta migración desde Aztlán fue el evento fundacional en la identidad mexica. No fue solo un viaje físico, fue una travesía espiritual y transformadora. Durante décadas, incluso siglos, este pueblo nómada se movió por diferentes regiones de Mesoamérica, enfrentando adversidades, aprendiendo de otras culturas y a menudo siendo despreciados por los pueblos ya establecidos, que los consideraban bárbaros chichimecas. La importancia de Aztlán no radica solo en su existencia geográfica, sino en su profundo significado cultural. Representaba la pureza de sus orígenes, la promesa de su destino y la justificación divina de su peregrinaje. Era el punto de partida de su épica, el lugar donde se gestó la identidad de un pueblo que estaba destinado a convertirse en un imperio. El recuerdo de Aztlán alimentó su cohesión, su resiliencia y su determinación, impulsándolos a través de cada desafío en su búsqueda de la tierra prometida. La historia de los mexicas, antes de su grandioso ascenso, está intrínsecamente ligada a un mito fundacional que no solo explica su origen, sino que también justifica su destino manifiesto y los numerosos grupos chichimecas que también migraban. Se veían a sí mismos como el pueblo elegido, destinado a una gran gloria si perseveraban y obedecían los mandatos de su Dios. La memoria de Aztlán se convirtió en un recordatorio constante de su origen humilde y el poder de la profecía divina que los impulsaba hacia la grandeza. La búsqueda de Aztlán, la mítica patria de origen de los mexicas, ha fascinado a historiadores, arqueólogos y entusiastas por siglos. ¿Fue un lugar real o es puramente un concepto simbólico, una Tenochtitlán idealizada en el pasado?
Las teorías al respecto son diversas, oscilando entre interpretaciones históricas basadas en crónicas y códices, y algunas propuestas arqueológicas, aunque ninguna ha alcanzado un consenso definitivo. Una posibilidad es que Aztlán fuera un lugar simbólico. Muchos estudiosos modernos tienden a ver Aztlán más como un mito fundacional que como un lugar geográfico concreto. Argumentan que su función principal era paraíso perdido o un ideal de la ciudad.